A tomar con ustedes es el versículo 28 que dice, el 5:18 que dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Para quiénes? Para vosotros en Cristo Jesús. Amantísimo Dios, te damos gracias por tu palabra, porque realmente, Padre, cuando estamos en depresión, cuando estamos en angustia, a veces nos cuesta levantar los ojos al cielo. Pero tu palabra nos anima, Señor, porque tú eres bueno y porque tú estás con cada uno de tus hijos. Ayúdanos a ser agradecidos y a dar gracias en todo, porque esta es tu voluntad, oh Dios, para cada uno de tus hijos en Cristo Jesús. Amén. En la Biblia hay sin duda muchas cosas que comprendemos fácilmente y hay cosas que también no entendemos. Pero a medida que vamos desglosando, vamos estudiando así. Hay veces nos encontramos con un pasaje que nos desanima. Hay veces pasa esto. Nos incomoda o tal vez hasta nos enoja. Créanme, hermanos, que leer la Biblia es difícil. ¿Por qué? Porque nos desafía a cambiar. No es fácil cambiar. Pero cuando nos agarramos de la palabra del Señor, tenemos ese proceso. Y ese versículo que les mencioné es uno de esos que realmente puede sacar a alguien de quicio. Dice bien claro, dar gracias a Dios en todo. Y añade, porque esta es la voluntad de Dios, dice, para con nosotros en Cristo Jesús. Pero, ¿qué de esas circunstancias que muchas veces pasamos, que son difíciles y dolorosas? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Será razonable estar agradecido por el sufrimiento? Porque muchos dicen a mí, ¿por qué me pasa estas cosas? ¿Por qué conmigo? Si yo no soy malo. Afuera en el mundo hay gente mala. A eso debe pasarle estas cosas, pero no a mí. Hermanos, realmente es fácil estar agradecido cuando las cosas de la vida nos van bien. Podemos estar agradecidos de repente por el nacimiento de un niño. Dicho sea de paso, en uno de estos días nace mi nieto. Gracias, Señor, por ese niño. Es fácil eso. O cuando tengo una noticia alentadora, me subieron el sueldo. Gracias, Señor, por el sueldo. ¿Ve? Me sale con una facilidad el estar agradecido. Pero ¿qué pasa si yo pierdo el trabajo? O voy al doctor y me dice, ¿sabe qué, Ricardo? Te quedan 20 días de vida. Hay muchos que reaccionan diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué conmigo? Pero este versículo, como les digo, a muchos les saca de quicio. ¿Cómo puedo estar yo agradecido a Dios si estoy pasando por una situación desagradable? Hermanos, yo entendí que esta orden de estar agradecido con Dios no tiene nada que ver con los sentimientos ni las emociones que tenemos. No tiene nada que ver cómo estoy yo en mis sentimientos, cómo estoy en mis emociones. ¿Saben por qué? Porque también pude descubrir la palabra de Dios. ¿Qué? La gratitud afecta a cada área de nuestra vida. Tengo que ser grato con Él. Tengo que ser con Él agradecido todo el tiempo. Y acá la Biblia, al darnos la orden de dar gracias a Dios, no quiere empeorar ni que dejemos de lado a Dios, sino que nos da razones, nos consuela, nos bendice. El Señor sabe que estar agradecido en todas las cosas y en todas las circunstancias nos va a afectar poderosamente. Nos va a afectar. Primero, la gratitud nos hace conscientes de que el Señor está cerca de usted y de mí todo el tiempo. ¿Cree usted esa verdad? Que el Señor está cerca de usted, así esté con dolor, así esté enfermo, así esté desanimado, así esté llorando, así esté sufrido.
tiene que tener eso. Cuando usted es grato, le hace sentir esa conciencia de que Él está a su lado. A pesar de que la gratitud no es algo natural en las circunstancias difíciles, pero a veces llorando puedo decir, gracias, oh Dios, por caminar conmigo. Gracias, Señor, por estar conmigo en las buenas y en las malas. Al comienzo tal vez me cueste, pero a medida que voy caminando agarrado de las manos de Él, va a ser más fácil porque voy a tener esa intimidad. Hermanos, nuestra gratitud no se basa en las satisfacciones de la vida, se basa sino en tener una hermosa relación personal con Cristo. Eso tengo que grabármelo siempre. Por eso que doy gracias a Dios. Porque tengo una relación íntima con Él. Porque usted tiene esa relación íntima con el Señor. Aun cuando pase la de Caín, Él está al lado. Él está cuidándolo. Entonces, como cristianos, nuestra vida debe estar caracterizada. ¿Por qué? Por esa actitud de ser agradecidos. En la iglesia estamos acostumbrados en ese tiempo de dar gracias a Dios. Aprovechelo, hermano, aprovechelo. Aprovechelo y dígale, gracias, Señor, porque estoy agradecido por tal cosa. Y sobre todo nosotros tenemos que estar agradecidos eternamente por lo que hizo Cristo en la cruz. No fue fácil, ¿no? Morir para que tengamos vida y vida en abundancia. Segundo, nos motiva a buscar, ¿qué cosa? El propósito de Dios en medio de las circunstancias, en medio de todo. Saber que el Señor permite las penas y las dificultades con un buen propósito. ¿Sabe una cosa? Es un ungüento, es un calmante, suaviza el dolor. La presencia de Cristo va a suavizar ese dolor que usted tiene solamente cuando es agradecido a Él. Aunque no entendamos las razones de nuestro sufrimiento, podemos dar gracias a Dios porque podemos descansar en Él. Porque sé que cada adversidad el Señor lo va a usar para que yo pueda ser transformado a la imagen de Cristo. Y eso es para usted. En medio del dolor, de las circunstancias, lo permite. Porque está en las manos del alfarero quitándonos esa impureza que tenemos para hacernos tal vez un jarrón precioso para Él. Y esto me lleva entonces, hermano, y me motiva a buscar a Dios en medio de las circunstancias adversas que puedo tener. ¿Vale la pena ser agradecidos? Creo que sí, y bien. ¿Qué dice Romanos 8, 28 y 29? Dice bien claramente, ahora bien sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados, ¿a qué? A la imagen de Cristo. Esta es la nueva versión internacional que dice, de esa manera. Mi pregunta es, ¿qué nos sucede cuando Cristo nos transforma en personas agradecidas? ¿Habrá algún cambio cuando Cristo nos transforma? En primer lugar, hermano, cuando Cristo nos transforma, nos llenamos de su palabra. Eso es lo primero. Somos como el ciervo que brama entre las corrientes de agua. Tenemos sed del Señor, porque nos llenamos de su palabra. Nos damos cuenta de que está obrando para que todo resulte para nuestro bien, desarrollando en nosotros, ¿qué cosa? Gratitud en medio de las pruebas y del dolor. En medio de todo eso nosotros vamos a desarrollar eso. ¿Pero cuándo? Cuando me agarro de su palabra. Cuando descanso en su palabra. Cuando puedo decir, Señor, tu palabra es lumbrera en mi camino, tu palabra es luz que me alumbra para yo no caer. Hermanos, al respecto también tenemos a lo que escribió Pedro en 1 de Pedro, versículos 6, 7. Y él lo dice lo siguiente. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Motivos de alegría
porque estoy pasando pruebas. ¿Por cuánto? Por un poco tiempo. Y dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Mire la comparación. ¿Sí? Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolado por las pruebas, demostrará que es digno de aprobación, gloria y honra cuando Jesucristo se revele. ¿Se da cuenta, hermanos, que la palabra de Dios nos da esa advertencia? Nos motiva a buscar y entender el propósito de Dios. ¿Mediante qué? Esa circunstancia que tenemos. Tercero, nos ayuda a someter nuestra voluntad a Dios cuando damos gracias a Dios. Gracias, Señor, por todo. Dice, ¿qué me motiva a someter mi voluntad a Dios? ¿Cree usted en esa verdad? Que por eso tiene que darle gracias a Dios, porque le motiva. Cuando la situación que estamos viviendo es lo último que quisiéramos dar gracias a veces. Como decía al comienzo, tengo que sufrir, tengo que llorar, pero tengo que decirle gracias, Señor. Hermano, ese es un paso gigante que mostramos nosotros cuando seguimos a Cristo. Recuerdan que Cristo, cuando estaba también llegando a la hora cero de su vida, Él nos dijo también lo mismo al Señor. Lo dijo bien claro. Señor, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Él dio gracias por ello. A pesar de que había dado gracias por nosotros, de que estábamos en este mundo, pero no éramos de este mundo. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Sufriría el oprobio, sufría el ser ridiculizado, sufría la maldad del mundo, el desprecio, el menosprecio y tantas cosas, pero sin embargo, él dice que supo darle gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque se sometió a la voluntad de Dios. Y esto es lo que registra 1 Tesalonicenses Pablo. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Hermanos, la gratitud nos ayuda a nosotros a reconocer que la voluntad de Dios es lo mejor, aunque sea dura, aunque sea difícil. Es la manera de que nosotros somos capaces de someternos a Él y no a nosotros mismos. Nos sometemos a la voluntad de Dios. Es interesante ese versículo. Dale gracias a Dios en todo. También, hermano, nos ayuda a someter al Señor a que cambie nuestro corazón. Y de ahí emana todo. Emana lo bueno y lo malo. Pero sobre todo, Señor, gracias, porque someto todo mi ser a tu voluntad. ¿Sabe una cosa? El orgullo, la autosuficiencia y la indiferencia se evaporan cada vez que nosotros estamos atrapados en situaciones que nos dejan indefensos, impotentes. Eso se agarra. Pero cuando nosotros dejamos de lado el orgullo, la vanidad, la soberbia y todo, y nos sentimos desarmados y le decimos, Señor, aquí estoy yo. Permíteme darte gracias en medio de todo esto. Dice que el poder de Cristo se perfecciona. Dad gracias a Dios por su control sobre las cosas. Nos recuerda que Él solamente es para nosotros nuestra fortaleza. ¿Cree usted que Jesucristo es su fortaleza en medio del turbión? ¿Cree usted que Jesucristo es la respuesta a su necesidad cuando está mal, cuando se siente caer? Hace unos días, un amigo nuestro, italiano, estuvo su mamá enferma por una caída. Usted lo sabe. Hablé de Roberto. La mamá de Roberto ha fallecido la semana que pasó. A Roberto se le vio desesperado. Pero sin embargo, traté de pedirle fuerzas a Dios y empaparme en Él y decirle, sé tú el que hable y no yo. Roberto habla el español matado.
Él habla más italiano e inglés. Y créanme que en medio del llanto y el dolor abrió su corazón a Cristo. ¿Quién lo hace eso? El Espíritu de Dios, porque Él sometió su voluntad a la voluntad de Dios. Lo llamé anoche y me dice, hermano, me siento tranquilo, tengo paz en mi corazón. Si no se hubiera tratado el tema de que Cristo me ama, de que las cargas las debo de llevar a Él, hasta ahorita seguiría golpeándome la cabeza contra la pared y haciendo cuestionamientos a Dios. Pero ahora digo, gracias Señor, en medio de todo. He aprendido a ser agradecido. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, hermano. Dar gracias a Dios por su control sobre todas las cosas, porque Él es nuestra fortaleza. Cuando Cristo nos transforma en personas agradecidas, reconocemos también que Él es la fuente del bien y no solamente nuestra fortaleza. Él es mi bien. Nuestras vidas se caracterizan por la paz cuando damos gracias a Dios. Se caracteriza por el contentamiento, ¿o no es así? En medio de esa angustia. Hermanos, hablar de este tema es precioso. Yo he querido dividirlo en dos partes, el ser agradecido por Dios, porque hoy día ustedes saben que tenemos también la Santa Cena y un programa más que viene a continuación. Pero en la segunda parte vamos a ver sobre este mismo versículo de dar gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad. Vamos a ver cuáles son los resultados que produce el agradecimiento en el creyente. ¿Habrá algún resultado que produce en el creyente? Sí lo hay. Vamos a dejar la segunda parte, pero acá vemos que, hermano, la gratitud nos hace conscientes de ¿qué? Que el Señor está cerca a usted todo el tiempo. El Señor está siempre con usted. Segundo, la gratitud nos motiva a buscar y a entender el propósito de Dios en medio de cualquier circunstancia que usted esté pasando. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, en todo. Y tercero, nos ayuda a someter nuestra voluntad a Dios. Recuérdese. Por eso que el versículo dijo, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios por vosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar. Amantísimo Señor, te damos gracias una vez más, porque a ti te ha placido, Señor, que nosotros podamos venir ante ti y poder suplicarte, Señor, que mitigues nuestras angustias, nuestros dolores. Hay hermanos que están pasando por situaciones terribles, Padre, y tú lo sabes. Permite que esta porción, Padre, sea una píldora en medio de ese dolor y de esa angustia y se pueda reconocer tu señorío, Padre de los cielos. Te damos gracias, Señor, porque Cristo es aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de tu gloria con gran alegría un día, Señor. Gracias, Padre Santo, porque Cristo es el único Dios. Cristo es nuestro Salvador, por medio de Él nosotros te damos gloria y honra, Señor. Te damos y reconocemos majestad, dominio y autoridad todo el tiempo, ahora y por todos los siglos, Señor. Padre, ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Dolor, enfermedad, angustia. Es la pregunta que se hace Pablo. Pero tu palabra nos dice, Señor, que de ninguna manera, porque con Cristo nosotros también estamos crucificados. Y con Cristo vivimos y con Cristo reinaremos, Señor. Gracias, Padre, por las angustias, por las pruebas, por las dificultades, porque tú estás en control de ello. Gracias una vez más, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.